Buenos días, chicos y chicas de primero de la ESO. Hoy vamos a ver en este vídeo la multiplicación de las fracciones. Bien, vais a ver que es muy fácil. Son dos pasos. Primero, multiplicar los numeradores, que son los números de arriba. Aquí, como veis, tenemos una fracción de rosa y rojo y otra de verde y amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar los numeradores, rosa por verde, y los denominadores, rojo por amarillo. ¿Sí? Así de fácil. Ahora vamos a verlo con un ejemplo numérico. Tenemos 2/5 por 4/3. ¿Qué tenemos que hacer primero? Multiplicar 2 por 4. Y abajo 5 por 3. ¿Sí? Y esto nos da 2 por 4, 8, y 5 por 3, 15. Y ya está, multiplicado. Vamos a verla con que este es distinto. Tenemos un número entero, que es el 3 por 2/4. Primero tenemos que transformar este número entero en una fracción, que sería 3 partido 1. Sí, está chupado porque 3 entre 1 sigue dando 3. Y luego sé que lo tengo que multiplicar por 2/4. Bien, ahora multiplico 3 por 2 y 1 por 4. No hace falta hacer este paso intermedio si ya lo vemos más fácil. 3 por 2, 6, y 1 por 4, 4. Nos da 6/4. También ahora, a partir de aquí, podemos simplificarlo, ¿sí? Los 2, ¿entre qué lo podemos dividir? Entre 2, tanto arriba como abajo. Entonces nos queda 3 medios. Si no nos piden simplificarlo, vale cualquiera de los dos, ¿sí? O 6/4 o 3 medios. Vale, y ahora vamos con un problema muy fácil. Tenemos una naranja pesa 1/8 de kilo. ¿Cuánto pesará una bolsa que tenga 16 naranjas? Vale. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo 1/8 de kilo por 16. Como 16 es un número entero, tengo que ponerlo en forma de fracción. 1/8 por 16 partido 1. Ahora multiplico 1 por 16, 16, 8 por 1, 8. Vale, ¿y aquí qué puedo hacer? Simplificar. Y si os fijáis, 16 entre 8 ya nos da un número entero exacto, 2. Pues ya lo dejamos así, ¿vale?